Noches. Muchas gracias también por la invitación. Buenas noches también a todos los colegas que hoy están presentes para conversar sobre este tema del manejo de estupefacientes y los psicotrópicos en los establecimientos farmacéuticos. Quisiera saber si me escuchan. ¿Me logran escuchar? Muy buenas noches. ¿Me logran escuchar? Sí, se le escucha. Buenas Ok, noches. gracias. Buenas noches. Gracias. Ok, entonces, muy buenas noches nuevamente. Y bueno, entonces, hoy vamos a hablar sobre los medicamentos que contienen algunas sustancias estupefacientes psicotrópicas que muchas veces el manejo de estas sustancias o medicamentos, ya sea en las droguerías o en las oficinas farmacéuticas, nos hace o se hace un poco tedioso. Pareciera tedioso, pero no lo es. Ahora lo vamos a ver ahora que no es tedioso, ¿no? Para empezar, tenemos que preguntarnos por qué es necesario, ¿no?, la actuación de las entidades reguladoras o las autoridades reguladoras en el control y vigilancia de estos medicamentos, ¿no? Es decir, sobre todo desde la producción del medicamento o del insumo hasta el usuario final, ¿no? El usuario final, ¿quién es? Es el paciente, ¿no? Y esto se debe a algunos aspectos como es porque existen riesgos, ¿no? Riesgos en el uso de estas sustancias o medicamentos, ¿no? Ustedes saben que el uso de algún estupefaciente, ¿no? O algún psicotrópico puede llevar a un uso indebido de estos medicamentos, o también estos medicamentos o las sustancias pueden ser canalizadas hacia otros fines, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el tráfico ilícito de estos medicamentos o de las sustancias, ¿no? Ustedes verán, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, o lo que sigue pasando hasta ahora en Estados Unidos, sobre el tema el problema del fentanilo, ¿no? Hay el medicamento fentanilo, por ejemplo, está haciendo un abuso excesivo de este medicamento, en la cual está trayendo problemas a la sociedad de Estados Unidos, ocasionando pues un grave daño a la salud pública. También, por ejemplo, también un tiempo atrás hubo un problema con la oxicodona en Estados Unidos también. Muchos médicos prescribían la oxicodona a solicitud de los pacientes, ¿no? Y los pacientes pues iban a un médico ya conocidos, ¿no?, y usaban la oxicodona, ¿no? El médico prescribía oxicodona, era con una receta médica, ¿no? Pero los pacientes que iban a ese consultorio hacían uso excesivo o un abuso de esta sustancia, de ese medicamento, ¿no? Y también había otras personas que tenían, pues, o conseguían ese medicamento con el fin de, pues, de comercializarlo, ¿no? Para otras personas también, ¿no? Que dependían de este medicamento. Entonces es por eso justamente que las autoridades reguladoras intervienen ahí, para que esos riesgos que existen por el uso de estos medicamentos, disminuirlas, ¿no? Disminuirlas o en todo caso eh, eh, eliminarlas completamente, ¿no? Aparte también es importante, así como nosotros o como la autoridad reguladora eh, emite normas, ¿no? Propone normas, emite y aplica normas con respecto a a la fiscalización de estos medicamentos. La entidad reguladora también debe garantizar la disponibilidad y el acceso a estos medicamentos, ¿no? Y que esa disponibilidad sea exclusivamente para fines médicos y científicos, ¿no? ¿Qué sucedería si ponemos unas barreras o una fiscalización muy restrictiva a estos medicamentos, ¿no? Y si son medidas muy restrictivas, posiblemente
la población no podría tener acceso a esos medicamentos, ¿no? Por eso justamente la autoridad reguladora, así como regula el uso de estos medicamentos, tiene que garantizar, ¿no?, la disponibilidad de estos medicamentos, ¿no? Justamente para que no suceda eso, no suceda esta noticia como podemos ver aquí en la pantalla, ¿no? Como vemos, dice el uso no médico de fármacos psicoactivos provoca 500.000 de muertes cada año en el mundo, según la OMS, ¿no? Esa es una información del año pasado, del 6 de septiembre del año pasado, ¿no? Y justamente nos indica pues que el uso de estos fármacos pues, produce 500.000 de muertes en el mundo al año, ¿no? Entonces justamente la autoridad reguladora está para ello, ¿no? Para el control y la fiscalización de estos medicamentos o las sustancias que se importan, ¿no?, para la producción de estos medicamentos. Otra noticia, por ejemplo, también fue en Colombia, ¿no? Fabián Herrera fue asesinado por sobredosis de antidepresivos. Fabián Herrera era un médico, ¿no? Un médico, laboraba en un hospital en Colombia, y bueno, fue encontrado pues en su departamento muerto, ¿no? Y justamente fue por una combinación de alcohol más clonazepam, ¿no? Y justamente porque hay personas, ¿no?, que hacen, digamos, utilizan ese medicamento para otros fines también, ¿no? Para los fines ilícitos, por ejemplo, muchas veces para hurtar, ¿no? O hacer, digamos, o provocar algún tipo o realizar algún robo, ¿no? En algún lugar o a las personas, ¿no? Entonces, estos medicamentos y las sustancias también están reguladas, ¿no? Entonces, el ingreso al país de estos medicamentos y también de las sustancias, de la materia prima, están reguladas, ¿no? Y están reguladas no solamente, esa regulación no es solamente de aquí del país, sino hay una regulación también internacional, y en la cual nosotros, o el país, Perú, debe cumplir con esa regulación internacional, ¿no? Entonces, en base a esa regulación internacional, Perú adopta medidas de control y fiscalización también en el país. Por eso existe una regulación internacional y una regulación nacional. Dentro de la regulación internacional, tenemos un organismo encargado de la regulación, el control y la fiscalización de estos medicamentos y de las sustancias, ¿no? Es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Es un órgano dependiente de la ONU, ¿no? Y su objetivo es promover el cumplimiento de las disposiciones de los tratados de fiscalización relacionado a temas de drogas, ¿no? Es decir, promueve que todos los gobiernos deben cumplir los tratados, ¿no?, que se han firmado por los países, ¿no? ¿Y cuáles son esos tratados? Los tratados son el año 61, que es el Tratado de Estupefacientes, el año 71, que es el Tratado de Psicotrópicos, y el año 88, que es el Tratado sobre eh, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Es decir, de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Eh, Hay una lista de sustancias que están fiscalizadas, que necesitan tener un control, ¿no? Entonces, aproximadamente en estas listas figuran 300 sustancias, ¿no?, en estas listas, que deben ser fiscalizadas y realizar un control de ellas desde el momento que ingresa al país hasta el usuario final, que son los pacientes. Eh, eh, Estos tratados internacionales, ¿no?, o el tratado internacional, esta Junta Internacional ha elaborado listas de estupefacientes y listas de psicotrópicos, ¿no? Y todo esto, estas listas eh, ya digamos, están relacionadas al grado
o al daño que puede ocasionar a la salud pública y también se evalúa su utilidad terapéutica, ¿no? Entonces, cuando un medicamento, por ejemplo, tiene digamos, una alta probabilidad de un uso indebido y provocar un problema de salud pública y tiene poca, digamos, poca utilidad terapéutica, entonces a esa sustancia su, eh, lo coloco en una lista donde la fiscalización va a ser más estricta a comparación de otra sustancia que teniendo una posibilidad de uso indebido, ¿no? Tiene una posibilidad de uso indebido, pero también a la vez tiene una alta eficacia terapéutica o tiene un uso terapéutico, ¿no? Entonces, lo fiscalizo o las restricciones son diferentes. A pesar que los dos pueden tener la posibilidad de uso indebido, pero una de ellas tiene utilidad terapéutica y la otra no tiene utilidad terapéutica. Entonces, la que no tiene utilidad terapéutica la restringo más a comparación de la que sí tiene, ¿no? Utilidad terapéutica, ¿no? De esa forma se hacen las listas, ¿no? Vamos a verlas dentro de un momento, las listas, cómo están elaboradas, ¿no? Por ejemplo, aquí está la lista de estupefacientes. Como les mencionaba, la lista uno de estupefacientes nos indica que son sustancias altamente adictivas, ¿no? Susceptibles de uso indebido o que pueden transformarse en sustancias altamente adictivas y susceptibles de uso indebido. ¿Quiénes estaban ahí? Está el cannabis, por ejemplo, la heroína, el opio y la metadona. Esta es la lista internacional, ¿no? Y la lista 2 son sustancias que son menos adictivas y susceptibles de uso indebido que las de la lista uno, ¿no? O sea, son menos adictivas y menos susceptibles de uso indebido a comparación de la lista uno. A comparación, aquí tenemos la codeína. Y la lista 3 son preparados que contienen estupefacientes que están destinados a uso médico y de que es poco probable que su uso sea indebido, ¿no? Los preparados de codeína, ¿no? Y la lista 4 son sustancias de la lista uno que no se van a utilizar o que no tienen ninguna utilidad terapéutica. Entonces, en base a estas listas y viendo las características de estas listas, la Junta Internacional incluye en cada lista algún tipo de sustancia, ¿no? Por ejemplo, en la lista uno incluye al cannabis, a la heroína, a la metadona y el opio, ¿no? Y son altamente, y a estas, por ejemplo, a la lista uno le ponen una restricción más alta a comparación de la lista 2 y la lista 3, ¿no? Y la lista 4 pues la lista 4 también, justamente porque no tienen utilidad terapéutica, no se utiliza en la práctica médica, su restricción o su fiscalización, la normativa, su regulación es más restrictiva, ¿no? No se puede utilizar, a comparación de la lista 2 y de la lista 3, ¿no? Entonces, para ellos, para la Junta Internacional, eh, la lista 1 está conformada por una gran cantidad de sustancias, pero en la que más podemos resaltar está el cannabis, la heroína y la metadona, ¿no? La lista 2, la lista 3 y en la lista 4 está el cannabis y la heroína, ¿no? Aquí en el país nosotros tenemos nuestra propia lista en base justamente a estos criterios, ¿no? En base a estos criterios tenemos nuestras listas, ¿no? Siguiendo esos criterios se ha elaborado unas listas aquí en el país. Las sustancias psicotrópicas, igual. Las sustancias psicotrópicas igual son cuatro listas. Y las cuatro listas igualmente tienen características para poder incluirlas en cada lista, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para colocar alguna sustancia en la lista uno, en la lista 2, en la lista 3 o en la lista 4? Los criterios son que la lista uno, por ejemplo, es un alto riesgo de uso indebido,
tiene o es una amenaza para la salud pública, ¿no? Es grave, una grave amenaza para la salud pública, y tiene un valor terapéutico escaso o nulo, no tiene un valor terapéutico, ¿no? Entonces, a esta lista la voy a restringir más, su normativa va a ser más exigente, más restrictiva. Por ejemplo, aquí está el SD, ¿no? El MDMA, que es el éxtasis, ¿no? Estas sustancias que forman esta lista, ustedes conocen el LSD, está prohibida su uso en el país y eso tiene pena privativa de la libertad, ¿no? El uso o el tráfico de estas sustancias tiene pena privativa de la libertad, ¿no? En la lista 2 son sustancias, un riesgo de uso indebido también, tienen una amenaza, es una amenaza también para la salud pública, pero tiene un valor terapéutico bajo o moderado, ¿no? Por ejemplo, aquí están las anfetaminas, ¿no? Y o estimulante tipo anfetamínico, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunas sustancias que figuran en estas listas y se pueden utilizar, pero necesita una receta, quizá, una receta especial, ¿no? Y si no tiene receta especial, este medicamento que contiene estas sustancias no puede ser utilizada o no puede ser dispensada, ¿no? La lista 3 son sustancias que presentan un riesgo de uso indebido, igualmente constituyen una amenaza para la salud pública, pero tienen un valor terapéutico moderado o alto, ¿no? Aquí, por ejemplo, figuran los barbitúricos, ¿no? Y la buprenorfina, ¿no? También, que es un medicamento que se utiliza para el dolor. Y la lista 4 pues, son sustancias que presentan un riesgo de uso indebido, constituyen una amenaza menor para la salud pública y tienen un alto valor terapéutico moderado o alto, ¿no? Aquí están la mayoría de los psicotrópicos, ¿no? Entonces, esa es la lista. Estos son los criterios de evaluación o los criterios de inclusión eh, para colocar una sustancia en cada una de las listas, ¿no? Y nosotros eh, tenemos nuestra propia lista que la vamos a ver después. Y también, aparte de la regulación, la legislación internacional, tenemos nuestra propia legislación, ¿no? Nuestra legislación eh, está pues en base a algunas leyes que vamos a ver, que estamos viendo aquí, por ejemplo, la Ley General de Salud, en la cual nos indica que los estupefacientes ¿no? Están digamos, regulados, ¿no? Bajo los convenios internacionales, pero también debe tener su propia legislación especial. Y dentro de la legislación especial está la ley de drogas, ¿no? La ley de drogas, ¿no? O la ley de tráfico ilícito de drogas, la 22095, y eso con respecto a la ley de tráfico ilícito de drogas te da un panorama amplio sobre la regulación que debe realizarse con el uso de sustancias y medicamentos, pero a la vez, como es una ley, debemos tener un reglamento, cómo manejar estos medicamentos o cómo hacer un control de estas sustancias o medicamentos, ¿no? Entonces, en base a ello, tenemos el decreto supremo 023 que eh, re- eh, aprueba el reglamento de estupefacientes y psicotrópicos sujeta a fiscalización sanitaria, la 023 del año 2001. Entonces, este reglamento, ¿no? Aprobada por este decreto supremo, este reglamento es la que es la, digamos, es la ley o el reglamento específico para el control y fiscalización de las sustancias y de los medicamentos que contienen algún tipo de psicotrópico o algún tipo de estupefaciente. Entonces, esta normativa o esta norma es la que es específica para el manejo de estos productos y esta es la que debemos conocer.
Y esta normativa tuvo modificaciones en el año 2005 y en el año 2020 tuvo algunas modificaciones. También tenemos la ley de decreto supremo de establecimientos farmacéuticos, en la cual pues nos menciona la responsabilidad del director técnico para el manejo de estas sustancias, ¿no? Como por ejemplo es la responsabilidad que tiene el director técnico es de elaborar y presentar balances, ¿no? Los libros deben estar actualizados, ¿no? Además deben permanecer en el establecimiento farmacéutico y también son los responsables de adquirir los medicamentos o sustancias, custodiar estas sustancias, controlar también igualmente el uso de algún estupefaciente, algún psicotrópico o algún precursor. O sea, esa es su labor o su responsabilidad del director técnico que se indica en el Decreto Supremo 014, ¿no? En la cual nos habla sobre las responsabilidades del director técnico en los establecimientos farmacéuticos. También tenemos la directiva sobre procedimientos para la distribución de recetas especiales y la ley de productos farmacéuticos, la 29459, ¿no? En la cual va a indicar las condiciones de uso y de venta de estos medicamentos, ¿no? Venta con receta médica, venta con receta médica y retenida. Entonces, esa es nuestra legislación nacional, ¿no? Como les mencionaba, eh, existen listas, como les mencionaba, existen listas y esta clasificación de estas listas o las sustancias que pueden provocar algún problema, ya sea de adicción, ¿no? Eh, en la población, ¿no? Como les mencionaba, está en base a listas, ¿no? A listas que ya sea de estupefacientes o psicotrópicos, ¿no? Y estas listas, pues, como les mencionaba, están en base a, digamos, a la capacidad de esta sustancia de provocar algún problema y su valor terapéutico, ¿no? Y como podemos leer aquí también, estas listas fueron creadas con el fin de clasificar unas medidas de fiscalización, ¿no? Aplicables a nivel internacional que van a garantizar la disponibilidad de determinadas sustancias con fines médicos y terapéuticos y también con fines científicos, de tal manera que vamos a evitar que estos medicamentos o sustancias sean desviadas para el uso ilícito, ¿no? Justamente porque le vamos a aplicar eh, una regulación, ¿no? Una regulación restrictiva a algunas y menos restrictivas a otras, ¿no? En base a nuestra reglamentación, al decreto supremo 023, ¿no? Eh, como les mencionábamos, los medicamentos que son controlados son estupefacientes y psicotrópicos y precursores. Nuestra reglamentación conceptualiza o define a los estupefacientes como sustancias naturales o sintéticas con alto potencial de dependencia y abuso, ¿no? Y figuran en nuestra legislación figuran en la lista 1A, 1B, 2A, 2B y 4A, ¿no? Que lo vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, esas son nuestras listas de nuestra normativa. Esa es la lista 2A. Como mencionábamos, por ejemplo, aquí está en la lista, estupefacientes en la lista 1A, 1B, 2A, 2B. ¿Y qué pasa con el 1A y el 1B? ¿Por qué no lo vemos aquí? Porque son sustancias son sustancias que figuran en esa lista, están prohibidas su uso en el país, ¿no? Entonces, el 1B, por ejemplo, está prohibido, el 1A está prohibido su uso en el país, ¿no? Justamente ahí está la mescalina y el LSD también, ¿no? Entonces,
En la lista 2A, que está de nuestra normativa, figuran estos medicamentos, ¿no? O estas sustancias. Medicamentos que contienen cocaína o fentanilo, metadona, morfina, oxicodona, petidina, remifentanilo y sufentanilo. En nuestra lista figuran estos estupefacientes, ¿no? Que se pueden utilizar para la salud, ¿no? Se pueden prescribir, ¿eh? Con una receta estos medicamentos, ¿no? Pero esta lista antes del año 2019 figuraba solamente estas 11 sustancias, pero en el 2019 esta lista aumenta, ¿no? Aumenta a cannabis, ¿no? A cannabis, a la resina y aceite de cannabis, y a los isómeros de los tetrahidrocannabinoles, ¿no? Entonces, mediante el decreto supremo del año 2019, esta lista se amplía, ¿no? Ya se incorpora el cannabis, ¿no? El cannabis para ser usado o están autorizados para ser usado en la población, ¿no? Antes no se podía utilizar, ¿no? Por eso justamente ahora se comercializa aceite de cannabis y están ingresando al país también medicamentos en base a cannabis, ¿no? Productos farmacéuticos ya terminados, ¿no? Puede ser en tabletas o en jarabe, está ingresando al país ya un producto farmacéutico que contiene cannabis. La lista 2B, por ejemplo, tenemos aquí a la codeína, también la hidrocodona, la norcodeína. La lista 2B está conformada por estas 13 sustancias, ¿no? Por estas 13 sustancias que son, igualmente, su uso está autorizado, pero también bajo ciertas condiciones de venta, ¿no? La lista 4A son los preparados, ¿no? De codeína, son los preparados de codeína. Y estos preparados pues, pueden ser ya sea oficinales o magistrales, ¿no? Un preparado puede ser oficinal o magistral. Entonces, todo preparado también igualmente tiene algunas ciertas restricciones para realizar estos preparados o la forma de dispensar estos preparados, ¿no? Hacer la dispensación de estos preparados tiene alguna cierta, o tiene unos parámetros que debemos cumplir para poder, pues, poder dispensar estos preparados, ¿no? Ya sea oficinales o magistrales, como lo he mencionado. ¿Qué es un psicotrópico? Un psicotrópico, según nuestra normativa, son sustancias de origen natural o sintético que pueden producir dependencia física o psíquica, ¿no? En nuestra normativa están en la lista 3A, 3B, 3C, 4B, 5 y 6. Eso es en nuestra normativa. ¿Y qué son los precursores? Según nuestra normativa, un precursor es una sustancia que se utiliza en la producción, en la fabricación y preparación de estupefacientes, psicotrópicos o algún tipo de sustancia que tenga efectos semejantes, ¿no? A un psicotrópico o a un estupefaciente. Y forman parte también de la lista 4B, es decir, que un precursor está dentro de los psicotrópicos, ¿no? Está dentro de los psicotrópicos, ¿no? Forma parte de los psicotrópicos, de la lista de psicotrópicos. Y aquí tenemos los psicotrópicos, ¿no? Los psicotrópicos de la lista 3A, por ejemplo, aquí la sustancia que más nos llama la atención, ¿no? Es, aparte de la fentermina, está aquí el metilfenidato, ¿no? El famoso Ritalin, que se utiliza muchas veces en pediatría, ¿no? En los niños que tienen la hiperactividad, ¿no? Tienen hiperactividad, ¿no? O en los adultos también que tienen, pues, el trastorno de hiperactividad. La lista 2B, la 3B, perdón, tenemos aquí la buprenorfina, que es un
analgésico muy potente, que también se utiliza en problemas de, sobre todo, en cuidados paliativos o en el dolor, en personas con cáncer, ¿no? También se utiliza para desintoxicar a los pacientes que están dependiendo mucho de la morfina, por ejemplo, ¿no? La lista 3C, aquí las sustancias que nos llaman la atención es el fenolorital y el tiopental, ¿no? Son dos sustancias, las más conocidas, creo yo, ya que se utilizan también, sobre todo en el ámbito hospitalario, ¿no? El tiopental y el fenolorital, ¿no? Y de la lista 4B tenemos los psicotrópicos, ¿no? Los psicotrópicos, por ejemplo, aquí están la gran gama de psicotrópicos. Aquí está el alprazolam, la buspirona, el clobazam, el clonazepam, ¿no? También tenemos la clozapina, por ejemplo. Tenemos el droperidol, la efedrina, en este caso la efedrina, la ergometrina y la ergotamina precursores, ¿no? Son precursores, ¿no? La flufenacina, que es un antipsicótico, la fluoxetina, que es un antidepresivo, ¿no? También tenemos perdón, es lo mismo, tenemos el haloperidol, un antipsicótico, ketazolam, levobromacina, ¿no? Son los psicotrópicos, ¿no? Tenemos también acá el midazolam, tenemos otro precursor aquí, la norefedrina, también tenemos otro psicotrópico aquí, la primomicida. Tenemos un precursor aquí, la pseudoefedrina. Tenemos la sertralina. Tenemos la sibutramina, el solpidem, valproato, ¿no? El tramadol, que es un psicotrópico. Entonces, esta es la lista de psicotrópicos de nuestro reglamento, ¿no? Esta lista, pues, ustedes lo pueden verificar ingresando a la web, ¿no? O en todo caso, eh, buscan navegando por Google la lista de medicamentos que están controlados y ustedes van a poder identificar qué medicamentos o que está controlado o no está controlado, si es controlado o no lo es, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema, ya conociendo las listas, vamos a hablar sobre la necesidad de cómo una droguería puede importar un medicamento o puede importar ya sea un medicamento que es un psicotrópico o es un estupefaciente, ¿no? ¿Qué medidas debe tomar antes de poder importar un medicamento, ¿no? O alguna sustancia, la materia prima, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que algunas droguerías encargan, ¿no? Encargan la fabricación de un medicamento, la fabricación de un medicamento con su propia marca, ¿no? Algunas droguerías hacen eso, ¿no? O en todo caso, un laboratorio importa la sustancia y fabrica el medicamento que ellos van a comercializar. Entonces, hay dos maneras, ¿no? Una fabricación por encargo, que una droguería contrata a un laboratorio y le fabrica el medicamento, pero con su marca de la droguería, ¿no? O el laboratorio mismo importa la sustancia, ¿no? La materia prima, y produce su propio medicamento, ¿no? Entonces, para importar un medicamento o para importar una sustancia, es necesario, es necesario tener o haber solicitado a la autoridad reguladora, en este caso, unas previsiones, ¿no? Eh, las previsiones eh, es, como les mencionaba, es la cantidad que tú necesitas eh, de sustancia o medicamento que vas a comercializar, por ejemplo, el próximo año. Le digo a Digemit en este caso, yo el próximo año, ¿no? Como droguería, ¿no?
voy a importar, por ejemplo, 5.000 ampollas de fentanilo, ¿no? Con un documento le doy aviso a Digemit que voy a importar 5.000 ampollas de fentanilo. O si fuera laboratorio, ¿no? Le voy a decir, para el próximo año, para fabricar un medicamento que contiene fentanilo, voy a necesitar 50 kilos, ¿no? De fentanilo, por ejemplo, ¿no? De la materia prima. Entonces, yo debo informar un año antes de poder importar, debo informar cuánto necesito. Si no informo, si no informo, el próximo año yo no voy a poder importar. No voy a poder importar. Así solicite muchas, digamos, utilice mecanismos, ¿no? Para poder importar, ¿no? Presente, digamos, algún tipo de documentación en la cual, digamos, eh, pueda yo sustentar la importación de estos medicamentos o las sustancias, me va a ser más difícil, ¿no? La autoridad reguladora no me va a permitir importar el medicamento porque me va a decir, tú no informaste a Digemit la cantidad que tú necesitabas para importar, ¿no? Entonces, esta cantidad que yo necesito para importar el próximo año se llama previsiones, son las previsiones. Y estas previsiones se debe informar a Digemit. Este año debí haber informado hasta el 31 de marzo, hasta el 30 de marzo, debí haber informado cuánto necesito yo importar para el próximo año, para el año 2024, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es información que yo le brindo a Digemit. Digemit también los acopla o los junta, las, hace un informe por cada sustancia y también informa a la Junta Internacional. Esta Junta Internacional, ¿no? Le va a decir al Perú por cuánto vas a importar de cada sustancia. Le va a decir a Perú, puedes importar, por ejemplo, si tú has pedido 100 kilos de clonazepam, por ejemplo, ¿no? La Junta Internacional va a evaluar cuánto es tu consumo de cada año, de los 3 últimos años, va a evaluar y te va a decir, perfecto, tienes tus 100 kilos o tus 90 kilos. Pero si pides mucho más, haces un pedido muy elevado, la Junta Internacional te va a observar tu pedido, ¿no? ¿Por qué estás pidiendo 150 kilos si el año pasado, si durante todos los años has consumido solamente 90 kilos como país? ¿Por qué estás pidiendo 150 kilos? Entonces tienes que sustentar. ¿Por qué? Como país, ¿por qué vas a importar más? Y eso hace lo mismo Digemit, pero ¿a quiénes? A los laboratorios y droguerías, ¿no? Si la droguería o el laboratorio pide más de lo que comúnmente utilizaba, la Digemit le va a preguntar, ¿por qué vas a importar más? Y la droguería o laboratorio tiene que sustentar, ¿por qué? ¿Por qué voy a importar más de lo que comúnmente utilizaba, ¿no? Así como la Junta Internacional fiscaliza al país, ¿no? El país tiene que fiscalizar y hacer sus controles a las droguerías y los laboratorios, ¿no? No es porque solamente DGMI lo quiere hacer, sino que hay un convenio internacional, ¿no? Ese convenio internacional exige eso, ¿no? Exige que cada país tenga sus previsiones y en el país se exige que cada laboratorio de droguería tenga sus previsiones, ¿no? Entonces es un, es un compromiso internacional. Y en base a eso, pues DGMIT va a establecer la cantidad que se va a importar, la cantidad que se debe importar justamente para satisfacer las necesidades del país, ¿no? ¿Y cómo se determina cuánto necesito una droguería? ¿Cómo determina cuánto necesito para el siguiente año? Tiene que hacer una estadística de acuerdo a los consumos de los 3 últimos años.
¿Qué necesito para hacer mis previsiones? Como les mencionaba, tienen que presentar un formato, ¿no? Después deben indicar la información del producto que van a importar o de la sustancia que van a importar, ¿no? Y de esa manera ustedes van a poder informar las previsiones, cuánto necesitan, ¿no? Importante que el producto que van a importar, si es un producto que van a importar, debe tener registro sanitario. Ese producto debe tener registro sanitario. Si no tiene registro sanitario, no se le otorga previsiones. No pueden ustedes informar que para el próximo año quieren importar 50.000 ampollas de fentanila, por ejemplo. ¿Tiene registro sanitario aquí en el país? No lo tiene. Perfecto. No puedes pedir previsiones. Yo, laboratorio, quiero importar 50 kilos de fentanilo. ¿El producto que vas a producir en el país tiene registro sanitario? No, no tiene. Tampoco. No te puedo dar. No te puedo dar. Pero voy a fabricarlo. Perfecto. Pero el producto que tú quieres fabricar aquí en el país no tiene registro sanitario. O sea, no te puedo dar porque el producto no tiene registro sanitario. Entonces es importante que el producto tenga registro sanitario. Si no lo tiene, no puedes pedir previsiones. Y lo importante también, si yo pido previsiones para mi laboratorio o para la droguería, ¿no? Y no los utilizo durante el año, no puedo, yo laboratorio o droguería, no puedo decirles, ¿sabes qué? Como no lo he utilizado o no lo voy a utilizar, eh, esas previsiones que yo tengo o ese pedido que yo tengo, se los voy a transferir al laboratorio B, por ejemplo, ¿no? Eso no puedo hacer. Justamente no se hace eso con el fin de que de Hola. evitar que ese medicamento o esa ¿Qué sustancia pastilla para se la tos? vaya a un mercado ilícito. Fanta. ¿Qué pasa? ¿Por qué les Adulto, digo niño. esto? De esa manera podemos Ya tomó evitar pastilla, de ¿verdad? que ese medicamento o sustancias se vayan al mercado ilícito. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las sustancias que se utilizan por ejemplo, para la producción de droga, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Ya. tenemos la acetona. Ustedes saben que la acetona es controlada, ¿no? Es una sustancia controlada. ¿Y quién lo controla? Esos insumos, ¿quién lo controla? La SUNAT, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay muchas personas que importan, por ejemplo, acetona. Yo le informo a la SUNAT, he importado 50 litros de acetona, por ejemplo, ¿no? Pero yo lo vendo, esa acetona lo vendo. Yo lo vendo a empresas que se han formado y que de pronto desaparecen. Entonces, se pierde el rastro de dónde se fue esa acetona, porque esa empresa se formó y desapareció. Entonces, no puedo saber a dónde se ha ido esa acetona, ¿no? No puedo. Se me hace más complicado, ¿no? Pero en cambio, Tres yo cincuenta aquí, la toma. en cambio, en los medicamentos o las sustancias, en la materia prima, yo le restringo. No, tú no lo puedes vender a nadie. Es exclusivamente para ti. No lo puedes vender. Entonces hago mi control. Esa es una manera de hacer el control, ¿no? Ya sé quién lo trajo, quién lo usó, ¿no? Pero si lo vendería esa materia prima a otras personas, a empresas que se forman por un día y después desaparecen, pierdo el rastro del producto, ¿no? Ese es por eso justamente no se transfiere esas previsiones, ¿no? ¿Y cómo hago mi previsiones? ¿Cómo hago, digamos, cuánto voy a necesitar para el próximo año? Justamente, ¿no? Tomo los 3 últimos años de mi consumo, por ejemplo, necesito para el año 2024, ¿no? Entonces, ¿qué años tomo? Tomo 2022, 2021 y 2020, ¿no? ¿Cuánto consumí el año 2020, 2021 y 2022? Saco un promedio y esa es la cantidad que voy a importar, ¿no? El año 2020 consumí 80 kilos, el año 2021 85 kilos, el año 2022 90 kilos, el promedio son 85 kilos, ¿no? Entonces, ¿cuánto necesito para el próximo año? Mínimo 85 kilos, ¿no? Pero si, por ejemplo, ya voy a participar en una licitación, ¿no? Este año, el próximo año voy a participar quizás digamos,
una licitación que va a convocar el Ministerio de Salud, o va a convocar a Salud, o la policía, o la Fuerza Armada. Entonces voy a participar en esa licitación. Entonces puedo importar más, ¿no? Puedo importar quizás 90 kilos o 95 kilos, ¿no? Y Digimet te va a decir por qué vas a importar más kilos de lo que comúnmente importas, de 85 kilos. Ah, es porque voy a participar en una licitación. Ah, perfecto, ok. Tienes tu permiso de 100 kilos para que importes, ¿no? Pero tienes que informar. En este caso, entonces voy a informar a Digimet que voy a importar 85 kilos, porque está en los parámetros que comúnmente importo, ¿no? ¿Y cuánto de este medicamento voy a utilizar cuántos kilos, o sea, estos 85 kilos, cuánto voy a producir en unidades, en tabletas, ¿no? Al personal de 0,25. Voy a producir 340 millones de tabletas. Igual, al personal de 0,5. En 2020 utilicé 10 kilos, en el año 2021 20 kilos, en el año 2022 30 kilos. ¿Cuál es mi promedio? 20 kilos. Perfecto. ¿Cuánto voy a importar? 20 kilos. ¿Puedo importar más? Sí, puedo importar. Tengo que justificar por qué voy a importar más, ¿no? 40 millones de tabletas de alprazolam de 0,5. Y siempre hay que importar los estándares, ¿no? Un laboratorio siempre importa estándares, ¿no? Sí, para sus controles de calidad, o si por ahí hay una inspección, ¿no? Y hay, digamos, hay que mostrar pues la calidad del medicamento, ¿no? Entonces, siempre debemos importar estándares cuando importamos materia prima, ¿no? Y cuando solicitamos, debe ir el nombre completo del director técnico y del representante legal, ¿no? Igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual, acá hay un medicamento ABC, ¿no? 60 miligramos. El primer año, ¿cuánto consumí? 80 kilos. El segundo año, 100 kilos. Y el tercer año, 90 kilos, ¿no? Por ejemplo, ustedes aquí ven 1.500.000 tabletas que van a importar. Entonces aquí voy a importar 1.500.000 tabletas, ¿no? 1.500.000 tabletas. Entonces, eh, esta es una forma o esta es la forma como presentar cuando, por ejemplo, una droguería va a importar tabletas, ¿no? Va a importar tabletas, por ejemplo. Entonces, el año 2020, ¿cuántas tabletas vendí? Y esas tabletas que vendí lo debo transformar en kilos. Lo debo pasar a kilos. Vendí 80 millones de tabletas, digamos, ¿no? Y esas 80 millones de tabletas, ¿a cuánto equivale? A 80 kilos, digámoslo así, ¿no? Vendí 100 millones de tabletas. ¿Y eso a cuántos kilos equivale? A 100 kilos. O sea, todas mis previsiones, por ejemplo, soy una droguería que importo tabletas, todas las previsiones, todo este cuadrito, lo debo hacer en base a kilos, ¿no? Y al final, 90 kilos. Y eso, ya, primer año 80 kilos, segundo año 100 kilos y el tercer año 90 kilos, ¿no? Entonces, ¿cuánto voy a importar? 90 kilos. ¿Y esos 90 kilos a cuántas tabletas equivale? A 1.500.000 tabletas, ¿no? Eso es lo que voy a importar, ¿no? Aquí, por ejemplo, el primer año vendí 200, consumí 200 miligramos, ¿no? El segundo también 200 miligramos y el tercer año 200 miligramos. Mi consumo por medio es 200 miligramos. ¿Y 200 miligramos a cuánto equivale? A un frasco. ¿Cuánto voy a pedir? Voy a pedir 2 frascos solamente, ¿no? Entonces, esa es la manera como se presenta también cuando voy a importar eh, el producto terminado, ¿no? Voy a importar tabletas o voy a importar jarabes, ¿no? Todos mis consumos de los años, ¿no? Que debo transformarlo en kilos. Aquí, por ejemplo, este es
igualmente un laboratorio, ¿no? Morfina, esta es sustancia, por ejemplo, esta es sustancia, ¿no? Morfina clorhidrato, ¿no? Que con esta morfina que ha producido, va a producir morfina de 10 y morfina de 20, ¿no? Su registro sanitario, el primer año, ¿cuánto utilizó para producir morfina de 10? 4,67 kilos, 4 kilos, 7 kilos. Su consumo promedio son 5 kilos, ¿no? ¿Cuánto va a importar? 5 kilos. Y con esos 5 kilos, ¿cuánto va a producir? 550.000 ampollas, ¿no? De morfina de 20, ¿cuánto va a producir? ¿No? El primer año hizo una producción de 14 con 14 kilos. El segundo año utilizó 12 kilos, el tercer año utilizó 20 kilos. Su consumo promedio es de 15 kilos. ¿Cuánto va a importar para el próximo año? 15 kilos, ¿no? ¿Y cuánto va a producir con esos 15 kilos? 800.000 ampollas. En total, ¿cuánto va a comprar de morfina clorhidrato para el próximo año? 20 kilos, ¿no? De esos 20 kilos, va a utilizar 5 para morfina de 10 y 15 kilos para morfina de 20. Esto es materia prima, por ejemplo, ¿no? Y acá hay igual, ¿no? Acá hay, por ejemplo, tabletas, ¿no? Metadona, ¿no? ¿Cuánto consumió el primer año? Cero, aquí hay 6 gramos, ¿no? Aquí 94 gramos, ¿no? 94 gramos. ¿Su consumo promedio cuánto es? 0,33 gramos, ¿no? ¿Cuánto equivale esos 33 gramos que voy a importar? A 30.000 comprimidos, ¿no? Es decir, a 0. ¿Cuánto y esto ya es su insumo controlado? O sea, esto de acá, ¿a cuánto equivale en forma de sal o en forma de base? Es decir, ¿cuánto voy a importar? 0,33, 0,033 equivale a 30.000 comprimidos. O sea, de esa manera tenemos que cambiar, cuando importamos tabletas, todo lo tenemos que informar en kilos, ¿no? En kilos. Importante para las previsiones es que, como le mencionaba, ¿no? Hay que estimar una cantidad siempre para si vamos a hacer una, digamos, vamos a participar en un tipo de licitación, ¿no? También debemos importar estándares también, ¿no? Para pesquisas o eh, los estándares, por ejemplo, para las pesquisas, ¿no? Y la materia prima para cuando ganamos una licitación, por ejemplo, ¿no? Vamos a participar en algún proceso de licitación, ¿no? Y lo importante, ¿no? Digemid va a determinar la cantidad que ustedes o que la droguería o el laboratorio va a importar. Igual, las importaciones, ¿no? Las importaciones que realizan las droguerías, laboratorios y droguerías, ¿no? Eh, se hacen, si es un estupefaciente, se hace a través de la Digemid. Si un laboratorio, una droguería quiere importar, por ejemplo, fentanilo en ampollas, o quiere importar metadona en tabletas, o quiere importar remifentanilo en ampollas. Entonces, por ser un estupefaciente, ese medicamento va a ser importado a través del Ministerio de Salud. Va a ingresar al país para el Ministerio de Salud. De esa manera, el Ministerio de Salud controla el ingreso de los estupefacientes al país. Y eso lo hacen a través de la DIGEMIT, ¿no? Ya sea, como les menciono aquí, materia prima y medicamentos y productos terminados. O sea, todo estupefaciente que ingresa al país ingresa a nombre del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud lo retira de la aduana y luego lo entrega a su dueño final. ¿Quién es el dueño final? La droguería o el laboratorio, ¿no? Entonces, todo estupefaciente sobre todo, ingresa al país a través del Ministerio de Salud, es decir, a través de DIGEMIT. Y para poder importar un medicamento o en materia prima, es importante tener un certificado oficial de importación. ¿Mm? Es muy importante.
Y ese certificado oficial de importación nos otorgan a nosotros siempre y cuando tengamos previsiones. O sea, el próximo año si voy a importar, por ejemplo, 50.000 ampollas de fentanilo, debo pedir mi certificado oficial de importación para importar esas 50.000 ampollas. Y dije, mira, ¿qué hace? Verifica primero si yo he pedido el año pasado, si tengo mis previsiones. Si no tengo previsiones, no me otorga certificado oficial de importación. Tengo que haber pedido previsiones para que me otorguen el certificado oficial de importación. De lo contrario, no me va a otorgar el certificado oficial de importaciones. ¿Qué es importante aquí? Que cuando ustedes van a importar, por ejemplo, un producto terminado, la empresa del extranjero les va a pedir a ustedes justamente el certificado oficial de importación. La empresa del extranjero les va a decir a la droguería, "En- necesito tu certificado oficial de importación, el original, no fotocopia, nada por el estilo, el original. Si me entregas el certificado oficial de importación, yo te vendo el producto, ¿no? Yo te voy a vender el producto. De lo contrario, queda solamente en pedido. Mientras que tú no me entregues, no te voy a vender el producto. ¿Y qué hace Digemit? Cuando la empresa te vende el producto, ¿no? Te va a exigir, te va a decir a la droguería, le dice, quiero que me entregues el certificado oficial de exportación. O sea, el país, la empresa del extranjero, tiene que emitir, la entidad reguladora del extranjero, tiene que emitir un certificado oficial de exportación. Y esa es una manera de poder cruzar información, ¿no? Que esa sustancia, ese estupefaciente o psicotrópico, está, es una manera de controlar, ¿no? Que no esa sustancia o el medicamento no está no se está desviando a otros canales, ¿no? No se está desviando al mercado ilícito, ¿no? Es una manera de control, ¿no? Y para que solicite un certificado oficial de importación, ¿qué necesitamos? Una copia, llenamos un formatito, lo ingresamos a través del buce o ingresa a través del buce toda la información, la copia de la proforma del país exportador y una declaración jurada de no reexportar. Es decir, si yo importo materia prima, por ejemplo, un estupefaciente o un psicotrópico, yo no puedo reexportarlo, como les decía, ¿no? No lo puedo vender, ese producto, no lo puedo vender fuera del país, ¿no? Ese producto lo traje exclusivamente para usarlo dentro del país, ya sea materia prima o un producto terminado. Debo presentar un documento de declaración jurada de no reexportar el producto o la materia prima. Entrego estos documentos a través de la BUCE y me otorga mi certificado oficial de importación. Y de esa manera yo voy a poder importar el producto o la materia prima. ¿Qué es importante? Es importante informar en el formato, ¿no? A través del buce, cuál es la vía de transporte. ¿Va a ser vía aérea o vía marítima? ¿No? Y también, como les mencionaba, el registro sanitario del producto debe estar vigente. Si no hay registro sanitario o no está vigente, no se le otorga el certificado oficial de importación. Entonces, estos son los datos que se le pide al medicamento o a la sustancia, ¿no? Como ven aquí ustedes, cantidad del medicamento o sustancia a importar, ¿no? Nombre del principio activo, equivalencia en sal, ¿no? O su equivalente en base, número de registro sanitario, fecha de vencimiento del registro sanitario y la vía de transporte, ¿no? Aérea o marítima, ¿no? Copia simple de la proforma y declaración jurada de no reexportar el producto o la sustancia. La DIGEMIT va a otorgar ese certificado en un plazo de 15 días, ¿no? En 15 días calendarios le va a entregar a ustedes o a la droguería, le entrega el certificado oficial de importación y ese certificado tiene una validez de 180 días, ¿no?
para poder hacer la importación, ¿no? Igual, DGMI va a emitir también un certificado que va a ir a la aduana, un certificado para el país que va a vender el producto y una resolución directoral de internamiento que va dirigido a la aduana también. Y como les mencionaba, el producto puede solamente ser importado por la aduana del puerto del Callao o en todo caso por el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ¿no? Cuando el producto o la materia prima llega al país, ¿no? Si es un estupefaciente, quien se encarga de retirar, como les mencionaba, y verificar el producto es la Dirección de Aduanas del Ministerio de Salud y la DGMIT, ¿no? Verifican el producto y le tiran el producto. Luego, ese producto es entregado al propietario original, al propietario, ¿no? Oficial, quien es el laboratorio, ¿no? Y si fuera un psicotrópico, por ejemplo, quien se encarga del retiro de los almacenes de la aduana es el propio laboratorio o la propia droguería, ¿no? Ya, si es un psicotrópico, no interviene en el retiro de la aduana, no interviene el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud solamente interviene cuando es un estupefaciente, solamente. Y luego debemos presentar un sustento de importación. Es decir, debemos informar que la cantidad que hemos importado. Hemos, impo- debemos presentar una información, debemos presentar un formato, la fotocopia de la factura con la cual hemos hecho la compra y la declaración única de aduanas, ¿no? Y esto eh, son los documentos que necesitamos para informar el sustento de importación. Tenemos que informar, una vez que está en mis almacenes, debo informar la cantidad que he importado, que he ingresado en mi almacén, ¿no? Y siempre esa información está dentro de los 15 días de ingresar el producto a tus almacenes, ¿no? Llega a mi almacén hoy día y tengo un plazo de 15 días para informar. Si no informo, ¿qué puede pasar? De que la autoridad me pueda negar una importación, ¿no? ¿Por qué? Porque te voy a preguntar, yo te di permiso para que importes 15 kilos de codeína, por ejemplo, ¿no? ¿Has importado o no lo has importado? Sí importé. Ya, perfecto, pero ¿dónde está tu sustento de importación? No, es que no lo he presentado. No, recién lo voy a presentar. Ah, mientras que no presentes ese sustento de importación, no vas a poder importar más, ¿no? Porque muchas veces yo pido, por ejemplo, una droguería puede pedir 80 kilos, ¿no? La primera vez importa solamente 30 kilos y la segunda vez quiere importar, por ejemplo, otros 30 kilos, ¿ya? Entonces, mientras que no presente el sustento de importación, esos 30 kilos todavía que va a importar, que le falta importar, no lo va a poder hacer porque no ha presentado este sustento de importación. Todo está así. Primero pides previsiones, luego luego vas a pedir tu certificado oficial de importación y luego tienes que presentar tu sustento de importación para que puedas importar algo, digamos, si la primera vez importaste 20 kilos, ¿no? De todo lo que has pedido, ¿no? Eh, Quieres importar lo que todavía te falta importar, ya no se te va a dar permiso, ¿no? Entonces, si yo pido 80 kilos, puedo importar en tres fases o en dos fases, ¿no? Puedo hacer una importación de 30 kilos y 20 kilos. Puedo hacer tres importaciones, ¿no? O puedo hacer dos pedidos o dos importaciones, ¿no? El primero de 40 kilos y el segundo de 40 kilos. El tema es que yo debo completar los 80 kilos que pedí para el año donde estoy importando, ¿no? Puedo hacer eso. O sea, ya depende del laboratorio de droguería, su método de importación, qué cantidades va a importar en cada vez que va a realizar una importación. Ya depende de ellos.
Aquí también igualmente, ¿no? Debe presentar estos datos, ¿no? Vía de transporte, los datos del producto, cantidad total que importó, ¿no? Y la fecha de término de desembarque y la fecha de retiro, ¿no? Factura del proveedor y la declaración única de aduana. Igual, ¿no? Cuando nosotros importamos ese producto tenemos que ingresarlo a un libro para llevar un control. Son medicamentos. Debemos tener un libro de control, ¿no? Porque la autoridad nos lo va a pedir. Estar visados. Si no están visados, no lo vamos a poder utilizar. Es necesario que estén visados, ¿no? Presentamos nuestro formato y nuestro libro, ¿no? Nuestro libro que debe estar también foliado. Si el libro no está foliado, no nos van a autorizar el uso del libro. No van a avisar el libro, ¿no? Entonces es importante que presentemos nuestro libro y el formato. El formato. Lo presentamos para que la autoridad, en este caso el DIGEMIT, que visa los libros de droguerías, haga el visado correspondiente y poder utilizar el libro, ¿no? ¿Y qué pasó si se terminó el libro que se estaba utilizando? Debo presentar mi formato, debo presentar el libro nuevo y el libro que se terminó. Debo presentar esos dos libros, ¿no? Los libros son libros contables, ¿no? Debe estar, como les mencionaba, estos libros contables deben estar, para ser visados, deben estar foliados, ¿no? Si no, no va a ser visado por la autoridad, ¿no? Y la DIGEMIT o la autoridad, cada hoja va a estar visado, ¿no? Va a tener un sello de la autoridad, ¿no? Estos libros deben estar actualizados, ¿no? Y siempre a disposición de los supervisores que van a, a realizar una inspección o supervisión en el establecimiento farmacéutico. Estos libros no pueden salir del establecimiento, ¿no? Por ningún motivo, ¿no? Por ejemplo, no puedo decir, van a la farmacia o a la botica y le dicen, ¿dónde está tu libro? No, me lo llevé a mi casa para actualizarlos. No podemos decir eso porque nos pueden sancionar, ¿no? El libro se actualiza dentro del establecimiento, no fuera del establecimiento, ¿no? Entonces, no podemos hacer eso. A menos, como dice aquí, a requerimiento expreso de la autoridad, a menos que la autoridad te lo haya pedido tus libros, ¿no? O sea, va un supervisor y te dice, tus libros no los tengo, está, digamos, la autoridad me lo ha pedido, ellos lo tienen. Aquí está el documento con el cual yo he entregado los libros porque ellos me lo han solicitado, ¿no? Siempre importante en los libros se va a anotar el nombre del medicamento, la cantidad y procedencia del medicamento, la concentración, la forma farmacéutica, el número de lote, ¿no? Cantidad de producto o sustancia adquirida, las ventas se descargan en los libros, ¿no? Y así los ingresos y las ventas se descargan en los libros y todo lo relacionado al libro, o sea, toda la documentación relacionada al libro, ya sea facturas, ya sea recetas, todo eso se debe mantener archivado por un periodo de 2 años. ¿Y qué pasa si el medicamento o, o el medicamento se pierde porque ocurrió digamos, algún incendio, alguna inundación, o quizás ingresaron al establecimiento a robar y se llevaron los medicamentos? ¿Qué debo hacer? Lo primero que debemos hacer es hacer una denuncia policial. Luego de la denuncia policial, presentar eh, una solicitud en la cual eh, se va a pedir a la autoridad que nos autoricen a hacer los descargos en los libros del producto perdido a causa de un siniestro o a causa de un robo, ¿no?
Entonces, pedimos, señores, autoría, pedimos nos autoricen a hacer el descargo en el libro de 50 ampollas de fentanilo, por ejemplo, ¿no? O 100 tabletas de alprazolam, por ejemplo, ¿no? Porque dichos productos se perdieron durante el incendio, o fueron robados, ¿no? Durante el día tal, ¿no? Para lo cual adjuntamos la denuncia policial correspondiente, ¿no? Entonces ustedes adjuntan una copia de esa denuncia, ¿no? Y luego la autoridad les va a enviar a ustedes, señores, droguería tal, se les autoriza a hacer el descargo en su libro de 50 ampollas de fentanilo. Entonces, con ese documento, con ese oficio, vamos al libro y hacemos el descargo de esas 50 ampollas, por ejemplo, ¿no? Que nos están autorizando a hacer el descargo. Mientras que no hay ese documento, no podemos hacer el descargo. Es importante ese documento. Los balances. Ustedes saben que cada establecimiento farmacéutico debe presentar balances, ¿no? Y la presentación de balances se hace en forma trimestral, ¿no? Terminado el trimestre, tenemos un periodo de 15 días, ¿no? Para poder presentar el balance, ¿no? El primer trimestre del año, por ejemplo, termina en enero, febrero, marzo, el último día de marzo. ¿Hasta cuándo puedo presentar mi balance? Hasta el 15 de abril, ¿no? Hasta el 15 de abril tengo tiempo para presentar mi balance del primer trimestre. El segundo trimestre es abril, mayo y junio. ¿Hasta cuándo tengo plazo para presentar el balance? Hasta el 15 de julio, ¿no? ¿Y qué pasa si el 15 de julio cae sábado? Debo presentarlo antes, el día 14, que es día viernes. ¿Y qué pasa si el 15 de julio es domingo? Igual, tienes que presentarlo el 13 de julio, que es día viernes, ¿no? No lo puedo presentar el día siguiente. Por ejemplo, si 15 de julio es sábado, es domingo, no lo puedo presentar el día 16. O si 15 de julio es sábado, no lo puedo presentar el día 17. No, no puedo decir, no, es que el 15 fue sábado y como ustedes no trabajan, no pude presentarlo. O sea, eso no procede. Si es un día no laborable, tiene que presentarlo antes, ¿no? A menos que la autoridad emita un comunicado indicando que se pueden entregar 2 días después si cae un día sábado o un día domingo, ¿no? Entonces, si cae día no laborable, se presenta mucho antes, ¿no? Y en ese balance, porque es un balance, deben presentar los sustentos de ingreso y los sustentos de egreso, ¿no? Ingreso, por ejemplo, para un laboratorio o una droguería, ¿cuáles serían los sustentos de ingreso? Las facturas, ¿no? Las facturas con la cual nosotros hemos comprado el producto, ¿no? Y el sustento de ingreso, ¿qué sería? ¿Cuál sería? Las facturas que nosotros hemos emitido, ¿no? Ese es el sustento de ingreso, ¿no? Entonces, los sustentos de ingreso son las facturas que nos han entregado a quienes nuestros proveedores, y los sustentos de ingresos son las facturas que nosotros hemos emitido, ¿no? Para nuestros clientes. Este es el formato de balance, por ejemplo, cuando una droguería utiliza materia prima, por ejemplo, cuando eh, fabrica su producto a través de un laboratorio, su propio producto, ¿no? Con su propia marca, ¿no? Esta es la manera de cómo, ese es el formato de balance de materia prima, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos materia prima, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una pseudoefedrina, ¿no? ¿Cuánto tengo de materia prima inicial? 122 kilos. He comprado 190 kilos. He importado 190 kilos, ¿no? ¿Con qué número de certificado oficial de importación? Todos los certificados oficiales de importación tienen un número, ¿no? Y en este formato ustedes tienen que poner el número del certificado, ¿no? Y también deben poner el lote del producto, ¿no? De la sustancia que han importado, ¿no? Y luego, esta es la parte de ingresos, ¿no? Y en la parte de ingresos se coloca la cantidad que utilicé para fabricar el medicamento, ¿no?
A ver, la autora Claudia nos pregunta, ¿cuáles son los formatos a rellenar cuando uno comercializa psicotrópicos y estupefacientes a presentar a la Digemid como sustento? Eh, como les mencionaba, este es el formato de balance. Este este es el formato de balance cuando van a presentar sus balances, por ejemplo, de materia prima, ¿no? De materia prima. Aquí están los ingresos y los egresos. Y esta materia prima, ¿no? ¿Qué debo presentar aquí como sustento de ingreso cuando es materia prima? Mi factura de compra de la materia prima, ¿no? O, en todo caso, también debo presentar el certificado oficial de importación, ¿no? Pero aquí debo presentar el certificado oficial de importación y la factura con la que compré materia prima, ¿no? Ese es mi sustento de ingreso. ¿Y cuál sería mi sustento de egreso? Es materia prima. ¿Mi sustento de egreso cuál sería? ¿Sería una factura? No, no es una factura porque yo no vendo materia prima, ¿no? ¿Cuál sería mi sustento de egreso? Cuando, cuando una droguería manda a fabricar su producto, por ejemplo, utilizando su materia prima, o cuando un laboratorio produce un producto y utiliza la materia prima, el laboratorio, al laboratorio se le hace, la Digemid va, verifica el pesaje y se elabora un acta, ¿no? Por eso justamente aquí se dice número de acta de verificación, ¿no? De pesaje o de destrucción. Entonces, en este caso, este acta 86 han pesado 39 kilos. Con el acta 106 han pesado 39 kilos. Con el acta 39, con el acta 113 han pesado 39 kilos. Entonces, ¿cuál sería mi sustento de egreso en este caso? Mi sustento de egreso, ¿cuál sería? Mis actas, ¿no? Las actas. Una copia del acta 86, del 106 y del 113. Esos son los sustentos de egreso. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser mi sustento de egreso? Cuando ingresó la materia prima, tengo que hacerle los controles de calidad. Tengo que hacerle un muestreo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hago un muestreo, también tengo que informar a la DIGEMIT, en este caso. Y cuando informo a la DIGEMIT, ellos me van a otorgar un número de expediente. Y aquí debo colocar el número de expediente, ¿no? El número de expediente de mi muestreo. ¿Cuánto utilicé? 85 gramos para hacer mi muestreo, ¿no? Lo informé, sí. ¿Con qué lo informaste? Con este número, con un documento que tiene el número de expediente, tal. Entonces, ¿qué tienen que presentar ustedes esto como sustento de egreso? Este expediente, ¿no? Su documento, una copia del documento que contenga, en la cual diga el número de expediente, ¿no? Entonces, las actas son los sustentos de egreso. Si hago un muestreo, mi documento que presenté es mi sustento de egreso. Y aquí otros, pues, estos otros debemos indicar a qué se refieren esos otros, ¿no? Esos otros puede ser una merma durante el proceso de fabricación. ¿Qué son las mermas? Son las cantidades que pueden haberse caído durante el proceso de pesaje o durante el proceso de fabricación, ¿no? De la materia prima, ¿no? Entonces eso puede ser mermas, ¿no? También, igualmente, por ejemplo, cuando aquí, por ejemplo, aquí dice cantidad destruida. Aquí yo puedo poner, por ejemplo, acá abajo, ¿no? Aquí puedo poner cantidad destruida, 20 kilos, ¿no? O 200 gramos. Ya, esa cantidad destruida también tiene un número de acta que debe ir acá. Acá también va el número de acta. Eso es, por ejemplo, el acta 40, ¿no? O el acta 90, por ejemplo, ¿no? El acta 90 indica que hemos destruido 20 kilos, por ejemplo, de pseudoefedrina, ¿no? 20 kilos de pseudoefedrina. Entonces, mis, mis ingresos, mis documentos de ingreso son mis facturas, ¿no? Con la cual yo compré la materia prima. Y mis egresos son mis actas, ¿no? Las actas que se elaboró durante el proceso de fabricación, ¿no? Cuánto utilicé de esta materia prima para hacer la primera fabricación, la segunda y la tercera. Cuánto utilicé
de materia prima para hacer un muestreo, o cuánto también utilicé, cuánto destruí, ¿no? Todos son actas, en base a actas, ¿no? Y otros también deben indicar, se debe indicar a qué corresponde. Debemos hacer un aviso, ¿no? Una llamada, ¿no? En el mismo formato hacemos una llamada, indicamos a esos otros a qué se refieren, ¿no? Al 0.56, podemos, 0.56 merma de trabajo, 0.76 merma de trabajo, podemos ponerlo, ¿no? Entonces, debemos indicar a qué se refieren esos otros, ¿no? La cantidad que hemos puesto aquí, ¿a qué se refiere? ¿Por qué has puesto estas cantidades, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Esos son los documentos que debo presentar cuando es materia prima. Entonces, cuando es materia prima, presento el formato, mis sustentos de ingresos son mis facturas de que he comprado yo la materia prima y mis sustentos de ingresos son las actas, ¿no? Las actas y el documento cuando yo informo un muestreo, por ejemplo, ¿no? Eso es cuando es materia prima. Pero cuando es un medicamento, por ejemplo, cuando uno habla que le informa un medicamento, este es el modelo este es el formato para presentar balance de medicamentos, ¿no? Por eso tiene nombre genérico, comercial, concentración, forma farmacéutica, saldo anterior, ingresos y egresos, ¿no? Aquí dice venta, ¿no? Venta y compra y venta, ¿no? A diferencia del formato de balance de materia prima, en la cual, si ustedes ven, no hay ninguna venta, no hay ventas acá. En productos terminados sí hay venta, compra y venta, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es un formato, por ejemplo, Codifarma, ¿no? Codeína, nombre genérico, codeína. Nombre comercial, Codifarma, ¿no? Jarabe, saldo anterior, ¿cuánto tenía? 23, ¿no? ¿Hice alguna compra? Ninguna compra. ¿Vendí 21? Sí, vendí 21 jarabes, ¿no? ¿Cuánto me queda? Dos frascos de jarabe. Igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí es inyectable, tengo 216, compré 610 ampollas, ¿no? Vendí 592 y me quedan, y saldo es 264. Es una suma y una resta, y esa es la cantidad de ampollas o tabletas o jarabes que te pueden quedar, ¿no? Igual aquí, como vemos acá, 211, saldo inicial, hicimos una compra de 818, ¿no? Otros, ¿no? Un ingreso de otros, debemos indicar también esos 8 a qué corresponde, ¿no? Quizás una devolución, no sé, debemos indicar a qué corresponde, ¿no? Y aquí hay 800, vendido 800, ¿no? Hay otros, también han salido dos por en otros, ¿no? Y queda 236. Y esos otros, estos dos que figuren en otros, también debo indicar a qué se refiere, ¿no? Esos dos, a dónde han sido destinados, ¿no? Esos dos. Estos dos a veces puede ser una destrucción. Mandé a destruir dos frascos de este jarabe, por ejemplo, ¿no? Mandé a destruir estos dos frascos. Aquí puedo poner hago una llamada y pongo dos jarabes de Iron Jab fueron destruidos, ¿no? Entonces debo indicar a estos dos a dónde fueron, cuál fue su destino de de esas dos, de esos dos frascos de jarabe, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos hecho aquí 23, 21 y nos queda 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí hay codeína, 216 y hemos comprado 810, ¿no? Hemos comprado aquí. Entonces, yo, aparte de hacer este formato, debo hacer un formato de ingresos, un resumen de los ingresos, ¿no? He comprado aquí 800 o 610, ya, perfecto. Debo hacer un resumen de esos 610. Ese es el segundo cuadro de resumen. Debo indicar, ya, codeína, nombre comercial, número de registro sanitario, concentración, forma de presentación,
forma farmacéutica, lote y cuánto compré, ¿no? La primera vez compré 60. ¿A quién le compré? A Farmindustria, ¿no? El RUT de la empresa, en este caso de Farmindustria, y su dirección. ¿Con qué factura compré? ¿Con qué número de factura? Con este número de factura. Luego hice otra compra de 12. Igualmente, ¿a quién le compré? A Farmindustria. ¿Con qué factura? Con tal factura. ¿De? Entonces, esto es mi sustento de ingresos, ¿no? ¿A quién compré? ¿Cuántas compras hice, ¿no? Y esas compras totales, ¿no? Aquí de 610 son las que figuran acá justamente. 610 son las que figuran acá. Y todos tienen, es la sumatoria de todos, y todos tienen una factura. Entonces, cuando presento mi balance, presento este cuadro, ¿no? Este formato, presento el formato de balance, presento este formato, y también debo presentar copias de la factura. De todas las facturas que estoy indicando aquí, debo presentar esas copias de facturas. Igualmente aquí, ¿no? Si debo hacer, también debo detallar cada compra, ¿no? Y con cada número de factura, ¿no? Debo indicar el número de factura con la cual yo he hecho la compra. Ese es mi sustento de ingreso. Pero también tengo mi sustento de egreso. Mi sustento de egreso, es decir, cuánto vendí, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí he vendido 580, ¿no? 592. ¿A quién vendí? También debo tener mi sustento de egreso. Así como tengo mi sustento de ingreso, debo tener mi sustento de egreso. ¿A quién vendí? Igual, igual, ponemos la misma cantidad, ¿no? Pero la misma cantidad es, ¿no? Ponemos las cantidades que por cada factura, ¿no? Y aquí en vez de que vaya proveedor, ya no va proveedor aquí, porque proveedor es el que nos vende. Aquí debe ir en el formato, va la palabra cliente, ¿no? ¿Quién fue nuestro cliente? Por ejemplo, aquí, 60, ¿no? ¿A quién fue nuestro cliente? Boticas José, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su RUC? ¿No? ¿Cuál es su dirección? ¿Y con qué factura le vendí el producto? ¿No? ¿Con qué número de factura le vendí el producto? Así debo indicar, ¿no? Clientes. En este caso ya sería, no sería proveedor, sino cliente, ¿no? Y debo colocar el número de factura con la cual yo le vendí. O sea, el número de factura que yo realicé, el número de factura que yo emití, ¿no? Eso es lo que debo hacer. Entonces, ese balance tiene sustento de ingreso y tiene sustento de egreso. Aquí está el sustento de ingreso, ¿no? Me decía, establecimiento atendido. Aquí va el establecimiento atendido. Igual, nombre del producto, el lote, la cantidad que se vende y el establecimiento atendido, ¿no? Y el RUC, ¿no? El RUC del establecimiento, ¿no? ¿A quién le hemos vendido? Ahora, una vez yo el balance lo hacen todos los laboratorios y droguerías, sin excepción. Pero una vez que yo por ejemplo, la droguería ha vendido sus productos durante todo el año, tiene que presentar su consumo anual. Pero no todas las droguerías presentan consumo anual. Los que presentan consumo anual solamente son las droguerías que han importado el producto. Droguería que importa medicamentos o que importa materia prima, tiene que presentar su consumo anual. Como cuánto compraste y al final cuánto consumiste y al final cuánto que te quedó en todo el año. Ese es tu consumo anual. La doctora Cintia nos pregunta, dice, en la droguería donde yo trabajo, por accidente se cayó 4 cajas de tramadol en ampollas y solo 3 unidades resultaron en buen estado. ¿Cuál sería el procedimiento? Justamente como les decía, como se rompieron de las 4 cajas, solamente quedaron 3 ampollas. Entonces, en este caso, no es producto de un incendio, no es producto de un robo. En este caso, lo que tienen que hacer es elaborar un acta de la cual se indica
que el producto o acta por merma de trabajo o por accidente de trabajo, ¿no? Un acta por accidente de trabajo, ¿no? En la cual se va a indicar que tal día, ¿no? A tales horas, durante el procedimiento que se realizaba, quizás traslado de un lugar a otro, o digamos, durante el proceso digamos, de dispensación, o el proceso de almacenamiento del producto, ¿no? Se produjo, un accidente, lo que llevó a que se produjo un evento en el cual trajo como consecuencia que 50 ampollas, por ejemplo, se rompan, ¿no? Para la cual, pues, se constata la rotura de las ampollas, para lo cual firma el director técnico, firma el representante legal y, digamos, las personas que estuvieron ahí, ¿no? Pero sobre todo el director técnico y el representante legal, ¿no? Firman el acta y igualmente presentan a DIGEM un documento en el cual solicita, se les otorga el permiso de hacerlo. Presentan el documento, enviará un documento a ustedes en la cual indican que se les autoriza a hacer el descargo en el libro de la cantidad de la cantidad del producto que se rompió en el momento, en el procedimiento de trabajo, ¿no? Eso es lo que se puede hacer. Porque como no es robo y no es producto o no se perdió por un siniestro, es por accidente de trabajo, es lo que tenemos que hacer. Un acta, ¿no? Un acta en la cual firma el director técnico, la persona a quien se le rompió las ampollas y el representante legal, ¿no? Y de esa manera pedimos el permiso para hacer el descargo en el libro. Y la autoridad nos hará pues el descargo, la autorización respectiva. Entonces, como les decía, todos tienen que presentar su consumo anual, todos, ¿no? Todos los que importan, solamente los que importan producto o materia prima. Entonces, tenemos que hacer nuestro consumo anual. Como les decía, cuando ustedes van a presentar su consumo anual, presentan su formato más su sustento de ingresos, ¿no? Sus sustentos de ingreso y eso, los sustentos de ingreso y eso va a ser, pues, más los sustentos de egreso, y ese es su consumo anual. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, así. Cuando es, por ejemplo, esto es perdón, producto terminado, ¿no? Fluoxetina, aquí tenemos fluoxetina clorhidrato, aquí está la forma de presentación, su concentración y nuestro saldo inicial, ¿no? Nuestro saldo inicial, por ejemplo, era 22.329 cápsulas, ¿no? ¿Cuánto compré? ¿Cuánto importé? ¿Cuánto compré en el exterior? Solamente de lo que compré, lo que importé, ¿no? 10.080, ¿no? 10.080 cápsulas. ¿Con qué certificado de oficial de importación? O sea, ¿cuál fue el certificado que nos dieron para importar el producto? Este es el número de certificado. 356 2007, por ejemplo, ¿no? Debo colocar el número. ¿Cuánto consumí? 31.147. ¿Cuánto mandé de destruir? Destruí 1.255 cápsulas. ¿Con qué número de acta? Con el acta 253. ¿Cuánto es mi saldo final? 7. Debo colocar esto aquí. Por ejemplo, 1080, 3.147, 1.255 y mi saldo final 7. Igual, eso es una suma y una resta. Igualmente acá, ¿no? Tramador igual, ¿no? Mi saldo, en este caso de 50 miligramos, caja por una ampolla, de 100 miligramos, caja por una ampolla. De sulfitos, perdón. Total tenía 77.759 e importé 80.000 con el número de certificado oficial de importación, 197. He hecho una venta de
155.000. Mandé a destruir 2.000 ampollas y tengo saldo final 16. Aquí igual, ¿no? 50 miligramos, ¿no? 195.000. Aquí compré 123.000 con el certificado oficial de importación 640. Vendí 118.000, destruí 1.000, ¿no? Y este es mi saldo final. Igualmente aquí, ¿no? Mi saldo inicial, mis compras, el número de certificado con la cual yo compré, cuánto vendí. En este caso no hubo ninguna destrucción. Mi saldo final, en este caso son 16.818, ¿no? Pero todos son, en este caso, estos son cápsulas, estos son ampollas de 50, esto de 100. Entonces, cuánto vendí de cada uno, ¿no? Y al final hago una sumatoria de tramador. ¿Cuánto en total? Fue mi 20 tramadores. Pero después de eso, ¿qué debo hacer? O sea, ya puse la cantidad que compré, la cantidad que vendí, ¿no? ¿Qué debo hacer? Igualmente aquí. Aquí, bueno, hemos visto acá, por ejemplo, aquí lo vemos en unidades, ¿no? ¿Cuántas unidades vendí? ¿Cuántas cápsulas vendí? ¿Cuántas cápsulas compré? También, ¿no? Pero también debo hacerlo. Esa información que estoy enviando en unidades, tengo que transformarla en kilos. O sea, esas dos modalidades tengo que hacer. Una, informar en unidades y también informar en kilos. ¿Cuánto importé en kilos? 2.000 kilos. O sea, es decir, 2 kilos, perdón. Estas, estas 10.000 cápsulas, ¿a cuánto equivale? Equivale a 2 kilos. ¿Cuánto vendí en kilos? Lo que vendí acá, por ejemplo, las 31.000, ¿equivalen a cuánto? Con la destrucción más, ¿a cuánto equivale? A 0,20. La venta más la destrucción, ¿no? ¿A cuánto equivale en kilos? Los dos. Y hago igualmente la suma y resta y cuánto equivale. ¿Cuál es mi saldo final? Igual en tramador, ¿no? ¿Cuánto compré? La compra, la primera compra que he hecho aquí, mi saldo inicial, ¿a cuántos kilos equivale? Mi compra, ¿a cuántos kilos equivale? Y mis ventas, ¿a cuántos kilos equivale? Y la destrucción también, ¿a cuántos kilos equivale? O sea, todo en kilos. Lo voy a transformar en kilos, ¿no? Mi saldo inicial en kilos, mis compras en kilos, mis ventas en kilos y mi destrucción también en kilos. ¿Y cuánto me sale? Al final, ¿cuánto de tramadol en kilos tenía como saldo? ¿Cuántos kilos de tramadol he comprado? ¿Cuántos kilos de tramadol he vendido? ¿Y cuántos kilos de tramadol he destruido, ¿no? Como tramadol, el producto en sí, ¿no? Aquí tenemos otro. Aquí, por ejemplo, tenemos la citrulina. Aquí compró 27, ¿no? 27 tabletas, 27.000 tabletas. Consumió, compró, hizo una venta de 26.000 tabletas, destruyó 800 tabletas y le queda un saldo de cero, ¿no? Entonces, esos otros también debe indicar a qué se debió, cuál es su destino de esos 400, ¿no? Igualmente, ¿ves? En kilos, lo transforma en kilos igual, ¿no? ¿Cuánto tiene en kilos? Cero. ¿Cuánto compró en kilos? 1,37 kilos, ¿no? ¿Cuánto vendió? En kilos, 0,029 kilos. Esos otros equivale también a 10 gramos, ¿no? En total, ¿cuántos kilos le queda? Cero kilos. Tiene que transformarlo en kilos también. A ver, dice la doctora Claudia nos pregunta, dice, ¿el formato de egreso y ingresos a rellenar para la droguería que comercializan psicotrópicos y estupefacientes, puedo bajarlo o hay que armarlo? Ya, esos formatos están en la página web de IGEMIT.
lo puedes, ingresar a la página web y lo bajas de la web de Digimit. Están ya solamente para que le des pongas los datos, ¿no? Está tanto en Excel como en PDF, ¿no? Para que cada uno lo pueda, pues, adaptar a sus necesidades, a su conveniencia, ¿no? Lo puedes bajar de la página web. Entonces, esa es la manera como hacemos nuestro consumo anual. Recuerden siempre que lo que hacen consumo anual solamente son las empresas que importan, ¿no? De los productos que han importado solamente. Si yo soy droguería, por ejemplo, he importado, a la vez que importo, compro aquí en el país, ¿no? Entonces, ese consumo anual que debo presentar, solamente presento de lo que he importado, no de lo que compré en el país, ¿no? Lo que compré en el país, no presento consumo anual, solamente de lo que importé, de todo lo importado. De eso presento mi consumo anual. Igualmente aquí, ¿ves? Tenemos acá también igualmente, cuando sepa cuánto importé, ¿no? Aquí igual, por ejemplo, y este es de un lado, de materia prima. En este caso es de materia prima, ¿no? Ingreso, ¿eh? Aquí va igual, ¿no? ¿Cuánto tenía de saldo? ¿Cuánto importé? ¿No? ¿Y cuánto consumí? ¿Cuántos pesé? ¿Cuántos, aquí pongo el número de acta, ¿no? ¿Cuánto destruí si hubo destrucción? Y al final, mi saldo, ¿no? Esas son de la materia prima. Aquí dice materia prima. En materia prima, claro, pones directamente la materia prima, no hay ningún problema. El tema, el problema es en producto terminado, ¿no? Porque informas como producto terminado, pero a la vez tienes que informar, ese producto terminado lo tienes que transformar en kilos y informar en kilos también, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuánto compré? Compré 3 kilos. En todo el año compré 3 kilos. ¿Cuánto consumí para producir medicamentos? 1 kilo. ¿Cuánto me queda? Casi 2 kilos, ¿no? Entonces, es un poco más rápido. En cambio, cuando es materia prima, perdón, producto terminado, debo presentar mis consumos en producto terminado, en la cantidad de tabletas que compré, en unidades, y a la vez luego transformar en kilos. Esa es la diferencia, ¿no? En materia prima es directamente en kilos, ¿no? La calificación de saldo descartables. Aquí le llamamos saldo descartables, ¿no? Saldos descartables son aquellos productos, ¿no? Ya sea materia prima o un producto farmacéutico, un producto terminado, que lo vamos a destruir porque, bueno, estuvo mal almacenado y el producto pues está pues alterado, ¿no? Puede ser el envase o el producto en sí mismo, o la materia prima pues estuvo mal almacenado también y ya el producto, la materia prima ya está pues puede estar contaminada o no pudo, o no estuvo almacenado en las condiciones adecuadas, o quizás la materia prima ya venció, o quizás el producto tengo que destruirlas. Y para eso debo presentar un documento, en este caso si es una loguería o un laboratorio, debo presentar un documento, este formato de la DIGEMIT, indicando los datos del establecimiento, ¿no? Si es un laboratorio de droguería, ¿no? O un almacén especializado, los datos del establecimiento, el nombre del representante legal, el nombre del director técnico y también debo indicar en este formato la fecha de destrucción, cuándo se va a destruir los productos y a qué hora, ¿no? La hora de destrucción del producto. Y además se debe informar el lugar de calificación, es decir, dónde se va a verificar las cantidades o los productos que se va a destruir, ¿no? Aquí yo puedo colocar el lugar de calificación, el almacén del laboratorio de la droguería X, por ejemplo, ubicado en tal lugar, ¿no? ¿Dónde se va a destruir? En la empresa,
X, ¿no? La empresa es tal, ubicada en tal lugar, ¿no? Entonces, debes indicar el lugar donde se va a verificar el producto que se va a destruir y el lugar de destrucción del producto, donde lo vamos a destruir. Y también debemos indicar los productos que se van a destruir, ¿no? El nombre del producto, ¿no? El lote del producto, el registro sanitario del producto, la fecha de vencimiento, la cantidad que vamos a destruir y el motivo de la destrucción. ¿Por qué lo vamos a destruir? Por vencimiento, por, digamos, está deteriorado el producto, ¿no? Quizás empaques rotos, ¿no? Debemos indicar por qué estamos destruyendo, ¿no? Firma el director técnico y el representante legal, ¿no? Y bueno, y el costo de todo este proceso de destrucción es asumido por la empresa, ¿no? La droguería o laboratorio. A diferencia de las farmacias y boticas, como lo vamos a ver más adelante, ellos no asumen el costo de la destrucción de los productos, ¿no? En este caso, la droguería y laboratorio asumen el costo de la destrucción. Y bueno, eh, luego de verificar el producto, la cantidad de los productos, el producto es ingresado a una furgoneta o un camioneta, un carro de transporte de carga, que debe estar calificado también, ¿no? Luego se pone un precinto de seguridad, se llega al lugar de destrucción y en el lugar de destrucción pues se incinera, ¿no? Primero, hay veces pasa por eh, una máquina que primero hace una molienda primero y luego hace una incineración, ¿no? O a veces también va directamente a un hoyo, ¿no? Primero va hacia un hoyo, pero antes que hacen un hoyo, ponen los productos en el suelo, pasa una planadora o un caterpillar, pasa muchas veces sobre los medicamentos y luego todos esos medicamentos son depositados en el hoyo que han cavado y luego le aplican capas de cemento, ¿no? De tierra y cemento, ¿no? Hay algunas empresas que aplican pues alguna sustancia a todos los medicamentos y luego aplican una capa de tierra y luego cemento, ¿no? Entonces, hay modalidades de cada empresa. Son diferentes empresas que tienen diversas modalidades de hacer la destrucción del medicamento, ¿no? Ese es el proceso de destrucción. Eso es con respecto a las droguerías y a los laboratorios, ¿no? Casi el manejo de las droguerías y laboratorios, el manejo es el mismo, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a la otra parte que es la oficina farmacéutica, ¿no? La oficina farmacéutica que son las farmacias y las boticas, ¿no? Y las farmacias de los establecimientos de salud. Entonces, para que se, para que se inicie la cadena de uso de medicamento, entonces el laboratorio fabricó, la droguería importó y vende a la farmacia y a la botica, ¿no? Entonces, es ahí donde se va a iniciar el uso del medicamento, ¿no? Sobre todo, ¿dónde se inicia el uso del medicamento? Es cuando existe una prescripción, ¿no? Hay una prescripción, es ahí donde empieza la cadena de uso del medicamento, ¿no? O la cadena terapéutica del medicamento, ¿no? Porque hay un médico que realiza una prescripción. Y como podemos leer aquí, la prescripción es un proceso lógico-deductivo, ¿no? Mediante el cual el médico, mediante los conocimientos adquiridos, ¿no? En base al relato que le hace el paciente de los síntomas y el examen que hace el médico y los signos que encuentra el médico, ¿no? Determina la patología, puede determinar la patología del paciente o tiene una impresión diagnóstica del paciente y, y elabora una receta médica, ¿no? Elabora una prescripción médica, ¿no? La cual indica los medicamentos que debe tomar el paciente y es ahí donde se inicia el uso del medicamento, ¿no? Empieza el uso terapéutico del medicamento, ¿no? Porque ya hay una prescripción médica, ¿no? De lo contrario, pues eh, todos sabemos que hay automedicación, ¿no? Pero
no es no es lo adecuado, ¿no? Siempre debe haber una prescripción médica, ¿no? Y dentro de la normativa, dentro de la norma, el Decreto Supremo 023, que hace el control de estos medicamentos, el artículo 22 nos dice que los médicos y los cirujanos dentistas pueden prescribir medicamentos que contienen sustancias estupefacientes, psicotrópicas u otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria. Ahora, la pregunta que le hago a ustedes, si alguien puede responder, es: ¿un médico podría prescribir, digamos, morfina? ¿Un médico podría prescribir fluoxetina? ¿Qué dicen ustedes? En el artículo 22 de la 023, ¿no? Lo dice así, en forma literal, tal como lo podemos leer, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿el cirujano dentista puede prescribir clonazepam o alprazolam? Ustedes atenderían una receta que viene firmada por un cirujano dentista en la cual indique clonazepam. No se puede, doctor, buenas noches, no se puede No, atender. no se puede atender, pero la ley dice que sí. La ley, mira, si tú la lees de forma literal, podría decirse que sí, ¿no? Se podría atender, si lo leemos en forma literal, no habría, ¿no? ¿Cierto? Y este reglamento, o este artículo, es, bueno, digamos, eh, tiene su contraparte, es decir, la otra parte que le dice al dentista: tú no puedes hacer esto, ¿no? No puedes prescribir un psicotrópico o un estupefaciente, ¿no? Y es justamente el artículo 26 de quién? De la Ley General de Salud. La Ley General de Salud indica que así en forma literal, así como está escrito, está, ¿no? Solo los médicos pueden prescribir medicamentos, indica la Ley General de Salud. Los cirujanos dentistas y obstetrizas solo pueden prescribir medicamentos dentro del área de su profesión. Entonces, la Ley General de Salud limita a los cirujanos dentistas, ¿no?, a prescribir estos medicamentos, ¿no? Imaginemos que no hay este artículo en la Ley General de Salud. Podría, un cirujano dentista podría prescribir un psicotrópico, un estupefaciente, ¿no? Y justamente la Ley General de Salud impide al cirujano dentista que haga eso, ¿no? Un veterinario, por ejemplo, muchas veces una receta viene de un veterinario, ¿no? Por ejemplo, dos tabletillas de alprazolam para la mascota, ¿no? ¿Le pueden ustedes dispensar esas tabletas de un médico veterinario? ¿Podrían dispensarle dos tabletas de alprazolam, dos tabletas de clonazepam? ¿Podrían dispensarle? El tema de, Aquí el tema de que este reglamento está hecho solamente perdón, para medicamentos en uso humano, ¿no? ¿No? Entonces, no indica en ninguna parte cirujano, un médico veterinario, ¿no? Es el tema. Por eso, ante toda esta, digamos, ante, eh, ante esta limitación de la norma, ¿no? La autoridad debe ver que se incluya, pues, de inclusión, quizás, del médico veterinario en este caso, ¿no? Pero un médico veterinario, pues, no, digamos, debería incluirse, pero digamos, su prescripción debería ser por tabletas, pues, mínimas, ¿no? Quizás dos, tres tabletitas, ¿no?, para una mascota, en situaciones especiales, ¿no? Y justamente la normativa, pues, no aplica en este caso para el cirujano dentista, para veterinarios, ¿no? Por eso justamente a veces cuando vienen a la farmacia o la botica, una receta firmada por un médico veterinario, mm, no vamos a poder atender, justamente porque la normativa no lo indica, ¿no? Ese es un problema, ¿no?
También durante la normativa nos indica que los médicos, para que prescriban, por ejemplo, los medicamentos que contienen sustancias de la lista 2A, 2A son estupefacientes, 3A, 3B, 3C que son psicotrópicos, deben tener o deben hacer la prescripción, ¿dónde? En una receta especial. En una receta especial que son numeradas y impresas en papel autocompletitivo que distribuye el Ministerio de Salud, ¿no? Eh, Esta receta que distribuye el Ministerio de Salud, la receta que distribuye el Ministerio de Salud, aquí en el país son utilizadas sobre todo por las clínicas, son utilizadas por las clínicas y por los médicos que realizan su consulta en su consultorio privado, en su casa. Ellos tienen un consultorio en su casa o un local donde ellos se atienden a sus pacientes de forma particular. Ellos tienen que comprar unas recetas al Ministerio de Salud. Y también las clínicas, ¿no? Las clínicas tienen que comprar también las recetas para los médicos que trabajan en la clínica, tienen que comprar estas recetas especiales. A diferencia de los hospitales del Ministerio de Salud, del MINSA, de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Estas instituciones del Estado pueden tener sus propias recetas. O sea, ellos pueden elaborar sus propias recetas con sus logos respectivos, ¿no? Pero siempre ceñidos a la norma, ¿no? Lo que se le pide en la norma. ¿Qué datos debe ir en la receta? Eso debe estar en la receta de estas instituciones que mandan o imprimen sus propias recetas, ¿no? Entonces, estas instituciones mayormente tienen sus propios recetarios, ¿no? Para ser utilizados dentro del hospital, de la institución, ¿no? Entonces, si el hospital, digamos, el hospital Loaiza, ¿no? Imprime sus recetas, ellos están autorizados a imprimir sus recetas, ¿no? No compran al Ministerio de Salud, por ejemplo, no lo compran. Imprimen sus propias recetas. Pero esas recetas solamente son utilizadas para los pacientes del propio hospital. El médico no puede decir, ah, ya, me llevo la receta, me voy a mi consultorio privado y ahí voy a atender a los mis pacientes con esta receta del hospital. No, eso no puedo hacer. Las recetas son exclusivamente para el uso interno, para los pacientes que se atienden en el hospital. Y el paciente puede comprar su medicamento en el hospital, con la receta del hospital, o también puede comprar su medicamento en una farmacia fuera del hospital, con la receta del hospital también. Ahí no hay problema. Solamente que el médico no puede utilizar las recetas del hospital para sus consultas privadas o sus consultas que realice en su consultorio particular. Estas son las recetas, esta es la receta original y estas son las dos copias, ¿no? Bueno, hasta ahí. No sé si habrá alguna pregunta. Sí, si habrá alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, señores participantes, por el curso, por favor? Doctor, la pregunta del chat, ¿te la respondió? Disculpe. Sí, ya lo respondimos. Ajá. La única, ¿no? A ver, Sí. no había otra, ustedes respondieron. A ver, ¿alguna pregunta, señores participantes? Damos por concluida la charla de hoy. Bueno, alguna duda que requieran que se le aclare, por favor, pueden hacerlo directamente con el micrófono o por chat. O en todo caso, preparen sus preguntas para el día sábado. Ok, doctora. Entonces sí. Sí, creo que ya no hay ninguna pregunta, doctor, por el día de hoy. Vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy y nos encontramos el día sábado, doctor. Muchas gracias. Ok, entonces el día sábado estamos volviendo a